Muy buenas noches y bendiciones a cada uno de los que se encuentren ¿verdad? Conectados y feliz sábado a todos. Espero que se encuentren bien y una oportunidad más para estudiar la lección de escuela sabática juntos, de estudiar la palabra juntos, de aprender juntos y tengo la alegría y la bendición de poder hacer esta lección con Daniel. Daniel, ¿cómo te encuentras? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz sábado. Bueno, feliz sábado a todos los que nos están escuchando. Parece que los dos estamos bastante afectados de la Sí. garganta, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, por lo demás bien, ¿no? Sí, sí, así mismo, nos sentimos bien, gracias a Dios. Tuvimos unas semanas fuertes atrás, recién nos estamos recuperando, pero gracias a Dios que hemos visto su mano en todo momento con nosotros. Y, y nada, la ronquera o problemas de la garganta pues no van a ser un impedimento, espero yo, para que podamos Amén, hablar acerca de la palabra y gozarnos en ella. amén, así es. Y le agradecemos a todos ustedes que continuamente se están conectando. Y si son nuevos, si es la primera vez que se conectan, pues los invitamos a permanecer conectados con nosotros, ¿verdad? Participando este estudio, este repaso de la palabra de Dios. Y también les invitamos a participar por medio de sus comentarios, ¿verdad? Sugerencias, etcétera, ahí en el chat. Así que gracias nuevamente por estar conectados. Igualmente le exhortamos, ¿verdad? Que si usted entiende que esto es de bendición para usted y que puede ser de bendición para otros, anímese a compartirlo también y para que sea de bendiciones para, para otras personas, ¿no? Totalmente. Este, Daniel, vamos a comenzar, no demos mucha vuelta, vamos a orar Así para pedir es. la dirección de Dios, si nos puedes dirigir en oración para luego comenzar con el repaso de la lección. Así es. Pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este sábado que nos has regalado. Señor, te imploramos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra en esta noche. Que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas. Señor, te imploramos que nos muestres la luz de tu palabra, que la podamos recibir y guardar en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Buenísimo. ahí la lección para hoy se titula Sara y Agar, los dos pactos. Y vamos a pedirle a Daniel que dé comienzo a la primera pregunta, ¿no? Así es, la primera pregunta, y recordamos toda la historia que se había armado, ¿no es cierto?, con la inclusión de Agar en la familia de Abraham. Dice, habiendo Dios cumplido su promesa en Isaac, ¿cuál fue la reacción de Ismael? eh, y lo notamos en Génesis capítulo 21, versículo 8 y 9, que dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así que, ¿cuál fue la reacción ante la felicidad, ante la felicidad de Abraham y la felicidad de Sara? ¿Cuál fue la reacción de Ismael? Fue de que se burlaba de Isaac, ¿no? Y nosotros tenemos una nota que nos dice así, ¿no? Después del nacimiento de Isaac, la gran alegría manifestada por Abraham y Sara indujo a Agar a ponerse muy celosa. Ismael había sido instruido por su madre en el sentido de que él iba a ser bendecido especialmente por Dios como hijo de Abraham y heredero de todo lo que se le había prometido al patriarca. Compartió, por lo tanto, los sentimientos de su madre y se sintió enojado por el gozo manifestado ante el nacimiento de Isaac. Lo despreció porque creyó que se lo preferiría a él. Sara observó la actitud de Ismael contra su hijo Isaac y se sintió profundamente ofendida. Informó a Abraham con respecto a la conducta irrespetuosa de Ismael hacia ella y a su hijo Isaac, y le dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y qué tremendo, ¿no? Eh, cómo un error puede llevar a otro error y puede llevar a otro error y puede llevar a otro error, ¿no? A mí me llama la atención que queda re claro acá en esta cita, ¿no? Eh, a Ismael se le enseñó a esperar algo, ¿no? Algo grande, todas las bendiciones, y de repente se le son quitadas, ¿no?
Le son quitadas. Y no estoy queriendo excusar lo que él hizo, sino entenderlo, ¿no? Qué difícil. Y lo otro que me llama la atención es que están los sentimientos de la madre y después comparte el hijo, ¿no? Compartió, por lo tanto, los sentimientos de su madre y se sintió enojado. Y esto es algo que es interesante porque es el gozo de Abraham y Sara lo que causa el enojo y los celos del otro, ¿no? Eh, es como que hubiera otro equipo, ¿no? Ujú, ujú. Me recuerda, Daniel, me acuerda a los versículos que hablan, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, unos experimentan un gozo, pero para otros, para el otro grupo, ¿verdad? Unos están a la derecha, unos están a la izquierda. Para el otro grupo es el lloro y el crujir de dientes cuando ven a Abraham y a los profetas y a los herederos de las promesas experimentar ese gozo. Sí. Y es como una envidia, ¿no? Ujú. Un, un celo profundo, una envidia por ver a los demás experimentar un gozo Que ellos no tienen. que ellos no tienen, exactamente. Así es. La verdad que tremendo las implicancias, lo seguimos viendo, ¿no? Del error de Abraham y Sara. eh, y, y, digamos, sin querer echarle la culpa a Abraham y Sara por la conducta de Ismael, Ismael, de todas maneras, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la reacción de Ismael? Digamos, lo acosaba y terminó burlándose de Isaac, ¿no? Ujú. Pasamos a La la pregu- siguiente, entonces. sí, la segunda pregunta dice, compara con la reacción de la madre cuando quedó encinta. Aquí vamos a comparar la reacción de Ismael ante el gozo de Abraham y Sara al tener a Isaac. Vamos a compararlo con la reacción de Agar cuando quedó encinta. Y nos dice en Génesis 16, 4 y 5. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Así que vemos que la conducta, como bien mencionó la nota anterior, la conducta de Ismael es solamente un reflejo, una extensión, ¿verdad? Un eco de la conducta de su madre en este aspecto. ¿Y, y qué nos dice esto acerca de Ismael? Hay un versículo interesante ahí mismo en el capítulo 16, versículo 12, que dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es interesante que se habla acerca del carácter de Ismael, cómo sería este niño, hijo de una esclava, hijo de aquella que miraba con desprecio a su señora, aquella que se ensoberbeció y podríamos decir, se envaneció y se quiso colocar por encima de su señora, ¿verdad? Con esta mentalidad de ascender constantemente. ¿Qué generó, qué tipo de hijo, qué tipo de fruto iba a tener un hombre fiero, violento? Su mano sería contra todo Sí. y que viviría en guerra constantemente. Vemos que cuando nosotros somos fruto, no me refiero literalmente, ¿verdad? Pero cuando en nosotros está el fruto y somos también fruto de un contexto y un ambiente de, de ensoberbecimiento, de envanecimiento, eh, donde siempre está lo que nosotros llamamos el reino del desempeño, donde siempre está un deseo de ascender y de obtener un lugar que me dé más valor ante los ojos de los demás, etcétera. Siempre lo que nos espera es constante pugna, constante guerra, constante tensión con todos los que nos rodean. Ujú. Sí, vos es interesante y lo que me llama la atención es de que habla de eso cuando ella estaba encinta, ¿no? Así que estaban en el vientre de Agar y qué es lo que Ismael mamaba. Digamos, en el ser de Agar estaba el desprecio, todos esos sentimientos que indudablemente tenían su impacto en la criatura, ¿no?
que estaba en su seno. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó finalmente con Agar la esclava y su hijo Ismael? Leemos que en Génesis capítulo 21, versículo 10 y 12, 10 al 12 dice: por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y nosotros vemos aquí que qué es lo que sucede con Agar la esclava y su hijo. Finalmente son expulsados, son sacados de la familia. Y esto es algo que vino de Sara, y que Dios confirma, se lo confirma a Abraham, ¿no es cierto? Así finalmente como Sara la trajo, así como Sara la incluyó y la hizo parte de la familia, ahora Sara la saca de la familia y, digamos, para preservar la unidad familiar, para preservar la paz familiar, y al mismo tiempo para dar una lección muy importante, eh, eh, dice que no te parezca grave. Después nosotros vemos que Dios le promete y que Dios cuida, ¿no es cierto? No está en la lección, pero Dios cuida a Agar y a Ismael en su peregrinaje. Dios no se desentiende de ellos, pero al mismo tiempo hay una lección espiritual muy importante que es de que los esclavos no heredan. Los que están en el reino de Dios no son miembros de la familia de Dios, sino que son esclavos. Y si uno permanece, ¿no?, como esclavo dentro de esa casa, si uno permanece como siervo, como esclavo en el reino de Dios, va a terminar fuera del reino de Dios, ¿no? A mí me llamó la atención el que le pareció a Abraham grave y que Dios le Sí. dice, no te parezca grave. O sea, Abraham, cuando oyó la voz de Sara para tomar a Agar, no le pareció grave. Uh-huh. Pero en esta ocasión, el oír la voz de Sara le parecía grave, pero era solamente el resultado de haberla oído en primera instancia que no le pareció grave. Entonces, me hace reflexionar sobre ciertos Grave, pecados no, cómo ciertos pecados no nos parecen graves, pero cuando viene el fruto y la consecuencia de ese pecado, sí entonces nos parece grave. grave en gran manera, ¿no? Exactamente. Pero Tremendo. el pecado de tomar a otra mujer no le pareció grave en gran manera. O Sí, sea, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. la número 4 dice, ¿qué representan Sara y Agar en la vida de Abraham como una alegoría? Y también nos dice, en la vida de quién se manifestaron estos dos pactos, qué otros nombres se le dan a estos dos pactos, que nos dice esto respecto a ver los pactos como experiencia en la vida de una persona. Vamos a atender la primera pregunta, que en cuanto a qué representa Sara y Agar en la vida de Abraham. Y nos dice en Gálatas 4, 21 al 24, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. En estos versículos vemos que dice claramente que Sara y Agar son una alegoría de los dos pactos. Y es interesante que en la vida de Abraham ¿verdad? Como nos dice el versículo 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. En la vida de Abraham, él tuvo dos mujeres en este instante, ¿verdad? Sabemos que después de que muere Sara, llegó a tomar a otra mujer, Setura, pero coexistieron. Lo que queremos ver es que estas dos mujeres coexistieron en la vida de Abraham. eh, y, y uno es llamado, ¿verdad? El viejo pacto y el nuevo pacto son llamados los dos pactos, estas mujeres, y vemos que entonces en la vida de una persona, en este caso Abraham, se pueden manifestar los dos pactos en una misma vida. Así que vemos que no, los dos pactos, que esto ya lo hemos estudiado anteriormente, los dos pactos no son eh, épocas o tiempos divididos por antes de la cruz y después de la cruz, sino que son experiencias que se pueden tener
tanto antes de la cruz y después de la cruz, y que pueden y que han de coexistir, o que en la vida de los cristianos coexisten, y hay un periodo de tiempo por el cual el hombre pasa del viejo pacto al nuevo pacto, ¿no? Y a veces brinca hacia el nuevo pacto, a veces se regresa el hombre Ujú, al viejo pacto, y eso capaz que se va a considerar más en detenimiento en algún otro momento. eh, o ya se consideró en la lección del trimestre anterior. Lo otro que se nos dice es que otros nombres se le dan a estos dos pactos, y se nos cita Hebreos 8:13, que dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envanece, está próximo a desaparecer. Se le llama nuevo pacto y viejo pacto. Así que y primero y estas dos segundo. mujeres, ¿ah? Y primero y segundo. Y primero y segundo, exacto. Nuevo pacto y viejo pacto, primero y segundo, exactamente. Así que estos son los nombres que se le dan a, a los pactos, especialmente dentro del contexto de nuestra lección de hoy. Sara y Agar son los dos pactos, son que el primer pacto, el viejo pacto, el nuevo pacto, eh, perdón, el primer pacto y segundo pacto, el nuevo pacto y el viejo pacto. Eh, y entonces no nos vamos a adentrar o sea, detenidamente en examinar por qué eh, Sara se le llama nuevo pacto o segundo pacto cuando ella es la primera esposa realmente Ujú, de, de Abraham. Sin embargo, consideremos que Agar tuvo fruto primero, ¿no? Tuvo ujú. fruto primero, dio hijos primero, pero hijos para esclavitud, mientras que Agar, que viene siendo la primera esposa, pero viene siendo el segundo pacto y viene siendo el nuevo pacto, dio hijos que no eran esclavos, sino hijos libres. Ujú. Este, y eso para considerarlo. Así es. Y quizás un comentario más, otro nombre, ¿no?, de los pactos, que en realidad son como atributos, ¿no?, que viene de Gálatas 4:22, es que un pacto es de esclavitud y el otro es de libertad, ¿no? Porque Ujú, engendra hijos de esclava o engendra hijos de la libre. La esclava es el pacto viejo, libre es Sara, el pacto nuevo, ¿no? ujú. Y, y vamos a la siguiente pregunta: ¿qué dos tipos de hijos engendró Abraham? ¿En qué se diferencian? Y lo tenemos aquí en Gálatas 4:22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Así que nosotros vemos que, como dijimos, las mujeres son alegoría, símbolo de la experiencia de Abraham, que es padre de todos nosotros, que es padre de todos nosotros, es decir, es la experiencia de aquellos del pueblo de Dios, ¿no es cierto? La experiencia que experimentamos aquellos que aceptamos a Dios. Eh, y esa experiencia genera dos tipos de hijos, ¿no? O genera dos tipos de frutos, ¿no? Eh, Uno es hijo de la esclava, el otro es hijo de la libre. El que es de la esclava es un nacimiento según la carne, en cambio, el que es hijo de la libre es un nacimiento según la promesa. Y eso lo vamos a ver en más detalle en las siguientes preguntas, ¿no? Si nos preguntamos qué es nacer según la carne y por qué se dice que Ismael nació según la carne, para contestar esto, leamos Romanos 9, del 7 al 11, que nos dice: ni por ser descendientes de Abraham son hijos, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa está: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En estos versículos vemos que se dice claramente que no los que son descendientes de Abraham son los que son según la carne, sino los que son según la promesa son llamados hijos de Dios. Vemos que tiene que ver con la promesa, tiene que ver con la recepción de una promesa, tiene que ver con escuchar una palabra y creerla.
tiene que ver con escuchar una palabra y recibirla y creer que Dios es poderoso para hacer aquello que Él ha dicho que Él hará. Esto implica nacer, ¿verdad? Del Espíritu en contraste con la carne. Entonces la carne necesariamente excluye el escuchar la promesa y creerla. Así que los hijos de la carne son los hijos de incredulidad, son aquellos que endurecen el corazón y no creen la palabra. Sin embargo, por medio de sus obras pretenden forzar su podríamos Su, decir, su permanencia en la casa o y su recepción su, de la herencia, ¿no? o su recepción de la herencia. Sin embargo, De no las son hijos, promesas. no son llamados hijos. En Juan 1, 2 y 13 se nos dice: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios". Vemos que aquí está hablando de Cristo, particularmente del Mesías, del Verbo, aquel que fue enviado, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, y hablando de eso, dice que todos los que le recibieron, en contraste con aquellos que eran suyos, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, dice: a los que le recibieron, aquellos que reciben a Cristo y creen en su nombre, es decir, que creen en su carácter, creen en lo que Él reveló, creen en la gloria que Él vino a manifestar acerca de Dios, creen en su mensaje, creen en sus palabras, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que únicamente recibiendo a Cristo, recibiendo la palabra, recibiendo al Verbo, recibiendo a la perfecta manifestación, al resplandor de la gloria del Padre, la perfecta manifestación de cómo es Dios, aquel que lleva el nombre de Dios y lo da a conocer, creyendo y recibiéndolo, es que podemos ser hijos de Dios y que somos contados por hijos de Dios. ¿Y qué tipo de hijos? Dice que no son engendrados según la sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Así que vemos aquí que se describe la carne nuevamente contrastado con lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios. La sangre, la voluntad de carne, la voluntad de varón es contrario a, a la recepción de Cristo, es contrario a la recepción de la palabra, es opuesto a creer en el nombre que Cristo manifestó. Y por lo tanto, el ser engendrado según la carne y no según el Espíritu excluye el ser hecho un hijo de Dios, como dice ahí. También leemos en Romanos 8, 7 y 8 lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos que nacer de la carne, que ya vimos que implica la resistencia o la incredulidad a las promesas y a la palabra de Dios, el no recibir la palabra de Dios, también se nos indica la naturaleza de esa carne, que es enemistad para con Dios, que no se puede sujetar a la ley de Dios ni puede. Y es imposible que agrade a Dios, es imposible. Es el diseño, dice, los designios de la carne, ¿no? Es como que la carne está diseñada de esa forma y es así, digamos, es la naturaleza Exacto. misma de la carne. Y no pueden agradar a Dios porque también recordamos que lo que agrada a Dios, lo que trae contentamiento es tener un hijo amado, ¿no? Entonces, en la carne no se es hijo de Dios porque se resiste al Hijo de Dios, se resiste el espíritu del Hijo de Dios que clama a Padre en nuestros corazones y no nos acercamos a Dios. Entonces vemos que en Proverbios 8 se presenta al Hijo de Dios, el versículo 30, ¿verdad? Que dice: con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia en todo momento, teniendo solaz delante de él todos los días. Pues, un proceso de delicia, o sea, el padre siente delicia cuando su hijo está con él, cuando sus hijos están con él. Sin embargo, vemos que en la carne no nos sujetamos a la ley de Dios, no podemos sujetarnos a la ley de Dios. Estamos enemistados en contra de Dios. Se resiste el Espíritu de Cristo, se resiste la palabra de Cristo, se resisten las promesas. No se cree la palabra, no se confía y por lo tanto permanecemos como resultado alejados de Dios y Dios no puede encontrar agrado en, en no poder tenernos como hijos cerquita de Él, teniendo solas delante de Él en todo momento. Y nos dice en Génesis 16, del 1 y 2,
Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegue a mi sierva, que te llegue a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Vemos que la pregunta a la que contesta este versículo, que dice, ¿por qué se dice que Ismael nació según la carne? Aquí claramente vemos que fue la palabra de Sara la que Abraham atendió, no la palabra de Dios. Dios le había prometido a Abraham que él le iba a dar un hijo, pero Abraham atendió no la palabra de Dios, sino la palabra de Sara, donde se divisó o se desarrolló un plan para entonces no dejar a Dios cumplir su promesa y cumplir ellos lo que Dios había prometido. Así es, tal cual. Gracias, Carlos. Ahí pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué equipara el apóstol Pablo el nacer de la promesa? Y es interesante porque dice en Gálatas 4, 23 y 29, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Así que nosotros vemos que el nacer de la promesa es nacer del espíritu, y es como que empieza a cerrar en varios sentidos, ¿no? Porque el espíritu es la promesa. El espíritu de Dios es la promesa desde siempre. Y eso entiendo que lo vamos a ver ya más para el final de este trimestre. Pero Dios prometió de que iba a enviar a la simiente, ¿no? Que iba a morar en nuestros corazones para limpiarnos de nuestros pecados, iba a enviar al Espíritu de Cristo. Entonces el nacer de la promesa significa nacer del Espíritu. Y ahí es como que podemos conectar con un montón de otras cosas y de otros versículos que conocemos, ¿no es cierto? Y aquí saltamos a la siguiente. Sí. ¿Cómo se nace del Espíritu? Y tenemos ahí varios versículos. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 3, es el encuentro allí de Jesús con Nicodemo. Y vamos a leer los versículos 5 y 6 y luego del 9 al 12, que dice así: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta aquí vemos un vocablo similar de lo que Pablo viene hablando, lo que es nacer de la carne, lo que es nacer de la promesa o del Espíritu. Entonces vamos a ver versículo 9 al 12, que dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo se puede nacer nuevamente? ¿Cómo se puede nacer del Espíritu? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí vemos que a la pregunta de Nicodemo de cómo es posible nacer del Espíritu, Jesús le contesta, lo que sabemos, hablamos. Es decir, Cristo, sus palabras, él habla porque él sabe de lo que está hablando, él conoce al Padre y en sus palabras él está revelando los principios del reino de su Padre y por lo tanto revelando el corazón del Padre, revelando cómo es el Padre. Y dice, lo que hemos visto, testificamos. No es solamente lo que yo sé de oída, es lo que también yo conozco aún con mi propia vista y de eso yo testifico. Lo que hablo, lo que yo testifico, recibiéndolo, es la única forma que se pueden hacer del Espíritu. Por eso él dice, y no recibir nuestro testimonio. No es posible nacer del Espíritu si se resiste el testimonio de Cristo. Y esto tiene unas implicancias tremendas en cuanto a, por ejemplo, cuando hablamos directamente de la temática de cómo es Dios, de su carácter, etcétera. Cristo nos reveló perfectamente al Padre. Él glorificó al Padre delante de los hombres. Él nos testificó, nos dio a conocer su nombre, su carácter. Y dice que eso fue una obra acabada. He acabado la obra que me diste que hiciese. Fue una obra completa. En Juan 1:18 se nos dice que nadie ha visto al Padre, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, todo cuanto podemos conocer acerca de Dios se ha manifestado en la vida de Cristo Jesús.
Pero si nosotros resistimos ese testimonio de Jesús como siendo una representación exacta de la vida del Padre, es imposible que nazcamos de nuevo, es imposible que nazcamos del Espíritu. Esas son las implicancias tremendas que veo en cuanto a estas palabras. Y no sé si quieres decir algo, Daniel, sobre eso. Si no, Sí, paso no, al siguiente versículo. Ajá. sí, cortito, que digamos que nuevamente volvemos a lo que se viene repitiendo desde este folleto y el folleto anterior, de que Cristo habla y da un testimonio. Y el problema está en que nosotros no lo recibimos. Entonces volvemos al concepto de oír y guardar, ¿no? Oír la Ujú, palabra de Cristo y guardar, atesorar ese testimonio, ¿no? ujú, ujú. Nos dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que nacemos de Dios cuando creemos que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando lo aceptamos a Él, cuando recibimos su palabra, cuando lo recibimos como enviado y como emisario, como mensajero del Padre, cuando lo recibimos como la palabra de Dios, como el verbo, entonces nacemos de Dios. Y el resultado será que amaremos al que engendró y también al que ha sido engendrado por él, no solamente implicando al Padre y a Cristo, sino también a todos aquellos otros que también son Mm. nacidos de Dios. Y Galatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, creyendo en Cristo Jesús, creyendo su palabra, creyendo lo que Él manifestó, creyendo lo que Él reveló, somos constituidos en hijos de Dios. Así es. Amén. Y seguimos con la nota, ¿no? Que tiene esta Ajá. pregunta. La nota 2 dice, el cambio de corazón representado por el nuevo nacimiento puede realizarse únicamente por la obra efectiva del Espíritu Santo. El orgullo y el amor propio resisten al Espíritu de Dios. Cada inclinación natural del alma se opone al cambio que transforma la altivez y el orgullo en la mansedumbre y humildad de Cristo. Pero si hemos de caminar en la senda de la vida eterna, no debemos prestar oído al susurro del yo. Al recibir la luz divina y cooperar con las inteligencias celestiales, nacemos de nuevo, liberados de la corrupción del pecado por el poder de Cristo. Tremendo, ¿no? Una cita corta, precisa al punto y con Ahí mucho está la carne significado. y el espíritu, ¿no? La carne y Exactamente. la promesa. El susurro del yo, el orgullo y la altivez que, ¿verdad? Y Ujú. el amor propio, ¿no? Todo eso está vinculado a la carne, mientras que el espíritu es la mansedumbre, la humildad de Cristo, la luz divina, eh, etcétera, ¿no? Y la liberación de la corrupción del pecado viene al recibir esa luz divina que se nos es Así dada. es. Así es, al recibir la luz divina nacemos de nuevo, dice, ¿no? Ahí Ujú, está tremendo. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 9, que dice, ¿qué implica estar en el espíritu? Y ahí, que básicamente significa permanecer libres, ¿no? Permanecer en el pacto nuevo, que significa eh, permanecer en la promesa, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4 y el 14 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, ¿qué es lo que significa estar en el Espíritu? Es ver a Cristo siendo enviado por el Padre en semejanza de carne de pecado y ver cómo Cristo condenó el pecado en la carne y recibir su Espíritu, ¿no? Recibir el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos esa vida, somos guiados por el Espíritu de Dios y ya caminamos no conforme a la carne, no conforme a nuestras inclinaciones, no conforme a nuestro corazón corrupto, no conforme a nuestro orgullo, no conforme a nuestras inclinaciones,
sino según lo que el Espíritu, la palabra, Cristo, nos dice, nos guía, que es una ley de vida, que es opuesta a la ley que estaba en nuestros cuerpos, o que todavía está si no le damos muerte por el Espíritu, esa ley del pecado, esa ley de la carne, esa ley de la muerte. Pero recibiendo el Espíritu, yendo la palabra de Cristo, vivimos en esa nueva ley de vida, eh, eh, que la palabra lo dice, ¿no? Es una vida nueva, y es vida verdaderamente, y esa vida es libertad, ¿no? Así que no sé si querés agregar algo más respecto de eso, Sí. pero es un poco lo que quiere Sí, decir el versículo, ¿no? me parece que dice básicamente, el versículo dice algo muy similar a lo que vimos en la nota anterior, que hablaba de, de recibir esa luz, ¿verdad? De ya no escuchar el susurro del yo, sino Ujú. que esa palabra que nos llega, recibirla y somos hijos de Dios. Aquí nos dice que, que andar conforme al Espíritu es ser guiado del Espíritu de Dios. O sea, y ser constituido en hijos de Dios. Entonces, esto implica, como bien mencionaste, la libertad del pecado y de la muerte, es decir, victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne, porque ya no se anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, Es que, escuchando y recibiendo. es que el Y Espíritu nunca te va a guiar para pecar, nunca. exactamente, Entonces, exactamente. si uno escucha al Espíritu, es como que eh, te guía a caminar por el camino de Cristo. Entonces, la pregunta es, muchas veces, o sea, la voz de quién estamos siguiendo, la voz del yo, el susurro del yo, o estamos escuchando la voz del Espíritu. Mm, Este, y eso va a dictaminar el que si vamos a andar en la carne o vamos a andar en el Espíritu. La voz de quién estamos siguiendo. tal cual, tal cual. Y la pregunta número 10 nos dice, con la experiencia de qué monte es comparado Agar, qué tipo de hijos fueron engendrados en aquel monte. Nos dice Gálatas 4, 24 y 25, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Para contestar la primera parte, o sea, la primera pregunta, dice con la experiencia de qué monte es comparado a Agar, con la experiencia del monte Sinai. Y se nos implica, se nos dice, ¿verdad?, que los hijos que engendró o que se engendraron en el monte Sinaí en la experiencia del pueblo de Israel fueron hijos para servidumbre, para esclavitud. Y es, Y no solamente se está hablando de Agar y de Ismael, realmente se está hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el Sinaí, que lo que aquello engendró en aquel momento fueron hijos para esclavitud. Ah, iba a decir Daniel. sí, exactamente. Y es este versículo que permite hacer la conexión de pacto viejo y de vincular, digamos, al pacto viejo de la historia de Abraham con la experiencia del monte Sinaí. Porque Abraham con Agar intentó cumplir la promesa, y nosotros vemos que en el monte, al pie del monte, el pueblo dice, nosotros haremos todo. Nosotros lo haremos. Y es justamente este versículo acá el que nos permite vincular, ¿no? Y ver al pueblo de Israel eh, en modo esclavitud, en la carne, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Gracias, Daniel. Eh, ¿Por qué la Jerusalén de los tiempos de Pablo es el Sinaí antiguo y es Agar también, ¿no? Eh, y ahí tenemos varios versículos, los vamos a ir leyendo y después vamos a intentar responderlos. El primero es de Génesis 21, dice que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. En Éxodo 20:19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y en Salmos 81, 7 al 14 dicen, la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Que así como Cristo fue y le habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Cristo fue en los días de Pablo y le habló al pueblo de Israel. Se encarnó, fue y le habló. ¿Y qué es lo que sucedió con Cristo? Cristo fue despreciado, fue desechado. La, la, la persecución que sufrió el hijo de la promesa, Isaac, la sufrió el hijo de la promesa, Cristo, el hijo de Dios, ¿no es cierto? Y no querían escuchar a Jesús. Y lo que ocurrió ahí es que Cristo vino para llenarles la boca. Yo soy el pan del cielo, les dijo. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. Por lo tanto, Cristo les dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. E Israel empezó a caminar en sus propios consejos, ¿no? Y se lamenta Cristo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado. Habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios, ¿no? Jerusalén, Jerusalén. Así es, Jerusalén, El, Jerusalén. el O de aquí, ¿verdad? Equivalente al Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Así es, El lamento, ¿no? así es, el lamento de Cristo. Por eso nosotros vemos que Pablo no solamente tira en Gálatas, ¿no? Tira una línea para el monte Sinaí, sino que tira otra línea conectando con la experiencia del pueblo de Israel de los días de Pablo, diciendo que es el mismo Que es la espíritu, Jerusalén actual. Que que es nos la dice la Jerusalén Jerusalén actual. actual. Entonces, es Ismael, o sea, Agar e Ismael equivalente al pueblo de Israel en el Sinaí y al pueblo de Israel en la Jerusalén actual. Así es, así es. Y nosotros inclusive podemos avanzar en la historia y hubo dos mensajeros con un mensaje del cielo, ¿no es cierto? En un año Ajá. 1888, con un mensaje Para el pueblo adventista, sí. para el pueblo de Dios, Y para que ese mensaje fuera dado al resto del mundo, ¿verdad? para que ese mensaje fuera dado al resto del mundo. ¿Y qué pasó con los mensajeros? Fueron burlados, fueron despreciados, fueron desechados, ¿no? Vemos cómo Perseguidos, mandados fuera o alejados, porque ahora el sabemos que así los es, mandaron a Inglaterra, a Elena White la Australia, enviaron a Australia, los buscaron separar, ¿no? así Este, es. John se quedó en Estados Unidos. Este, Vemos que el hijo de la esclava, la persona que está en el viejo pacto, ¿qué es lo que qué es lo que hace? Persigue al hijo de la promesa, y busca echar fuera, ¿no? Busca expulsarlo. expulsar, pero a fin de cuentas vemos que quien realmente se está alejando es el hijo del esclavo, porque vemos que Ismael es echado fuera y vemos que el pueblo mismo se alejó en el Sinaí Ujú, y no quiso que Dios le siguiera hablando. Y también em, no quiso, no, Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y Jeremías, que no está aquí el versículo, pero Jeremías dice que se volvieron atrás, caminaron así hacia es, atrás y no hacia volvieron para atrás. adelante. Es decir, no Ujú, se acercaron a Dios, sino que se alejan. Así que vemos también una tendencia de alejarse de Dios, una tendencia de huir de Él, de estar fuera, aunque también hay una actitud de persecución. ujú, ujú. Y eso creo que, nada, Creo que hay más versículos ahora de la misma pregunta en el próximo slide. No, no, no ya están pasa a todas la ahí. siguiente, sí, sí, ya pasan Ok. a la siguiente pregunta, pero igual me parece que es como que respondimos la pregunta, ¿no? Eh, Ajá, ajá, ok. eh, ¿Qué es lo que vemos en común en todos estos casos, ¿no? Un rechazo al mensaje de Dios, una oposición y una persecución. Eh, Ujú, y es interesante que al mismo tiempo de que hay un rechazo a la palabra, al mismo tiempo hay una demanda de ser heredero de las promesas y recibir las promesas por los propios esfuerzos, ¿no? ujú, Eso es lo que se ve. sí. Antes de continuar, solamente ¿verdad? Por añadir para ayudar a nuestros hermanos que están conectados, se cita ahí en Hechos el caso de Esteban, ¿no? Cómo Esteban fue perseguido y cómo fue apedreado.
cómo se resistió la palabra y se busca eliminar a aquellos que presentan la palabra, ¿no? Entonces, es como que ese es el espíritu de, era el espíritu de Ismael, fue el espíritu del pueblo de Israel, no solamente en el Sinaí, desde antes y hasta después, ¿no? Por ejemplo, el Ujú, apedreamiento, vemos ujú. cómo querían apedrear a Moisés antes de llegar al Sinaí. En varias ocasiones quisieron deshacerse de Moisés, posteriormente la rebelión de Coré Datán Abiram, la rebelión allí eh, en Cades Barnea, justo antes de entrar ¿verdad? Justo en Sí, las puertas para entrar. justo a entrar a la Canaán celestial, a la Canaán Y que no, terrenal, digo. terrenal, y no entraron, ¿verdad? Hasta 40 años después, pero estuvieron a punto de entrar, ¿no? Y vemos rebelión y resistencia y querían apedrear, querían matar a los escogidos, ¿verdad? A los espías que estaban dando un testimonio verdadero Ujú, como Caleb y Josué y se buscó hacerles daño a ellos y a los que estaban con ellos, etcétera. Se querían elegir nuevos líderes para regresar a Egipto. Vemos que el apedreamiento también está vinculado a esta actitud de deshacerse de, sí. ¿verdad? Del otro, por decirlo de esa forma. Ujú. Ahí pasamos a la siguiente pregunta. Dice, contrasta con la Jerusalén celestial. Vamos a ver un contraste de espíritu, un contraste de actitud. Jerusalén actual, Jerusalén Sí, que ya celestial, la ¿no? acabamos de ver y ahora la Jerusalén celestial. ¿Cómo es? ¿Qué es de nosotros? ¿Y cuál es su alegría? Vamos a leerlo en Gálatas 4, 26, 28 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué se nos dice? Que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué más se nos dice? ¿Cuál es su alegría? La alegría es la de engendrar hijos, no esclavos. Sí, Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, puede ya prorrumpir en júbilo y clamar, porque no tiene dolores de parto. Es interesante el no tener dolor de parto, porque vemos que después de la caída de nuestros primeros padres es que comenzaron los dolores de parto. Pero ujú, este, la Jerusalén celestial, la de arriba, se le dice, tú que no tienes dolores de parto. Dice, porque más son los hijos de la desolada que, que de la que tiene marido. Dice, y nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que se nos identifica a nosotros como hijos de la promesa, como hijos o el fruto de la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, la cual es libre, la cual da a luz hijos y no, y no esclavos, ¿no? Y Daniel, ¿quieres comentar algo? sí, y ahí, digamos, me da la sensación que es como que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque sí, yo ya soy, ya estoy, ya llegué, no funciona así tan lineal, porque está basado en la recepción de las promesas, ¿no? Y tenemos nosotros confianza y creemos en todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y a veces, por lo menos me veo en mi vida, hay promesas que a veces le cuesta a uno creer, ¿no? Y ahí es donde entra el viejo pacto. Ahí es donde entra uno a tratar de hacer cumplir la promesa de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde falta, ¿no es cierto? Falta más del Espíritu de Dios para tener fe en esa palabra, ¿no? Que Él nos da y en esa promesa. Pero quizás lo otro que Sí, me llama... Sí, perdón. sino que a veces es inconsciente, a veces no nos damos cuenta, a veces en teoría decimos creer en la promesa. Decimos, sí, yo creo esa promesa, sí, yo la creo tremendo, pero nuestras acciones revelan que realmente no la creemos. Así es, así es. Y después lo otro es de que en el pacto nuevo los frutos vienen después. En el pacto nuevo los frutos vienen después y es más, sos infértil. Entonces es como que las promesas de Dios no se cumplen en ti, no se cumplen y no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Y aquel otro, y, y eso entiendo que hace referencia no solamente a, digamos, hace referencia a la experiencia, también hace referencia
a traer hijos, ¿no? A que haya conversos a la verdad del Padre y el Hijo, y a la verdad de los pactos, y a la verdad del carácter y todo eso. Es como que va lento, es como que no, algo tan hermoso no tiene fruto, y lo otro tiene fruto y avanza y se mueve, y en realidad es parte, digamos, de cómo son las cosas en el pacto viejo y en el pacto nuevo. Pero dice que al final hay que prorrumpir en júbilo y en alegría. ¿Por qué? Porque los hijos son más, ¿no? Y el fruto está y está en abundancia. Sí, y vinculado a eso, Apocalipsis 19, 7 al 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que el motivo del gozarse y alegrarse y prorrumpir, ¿verdad? En júbilo, como decía también en Gálatas, es porque dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, no solamente vinculado a que se les dio a la esposa que se vista lino fino, limpio y resplandeciente, sino que los santos están vestidos con las acciones justas, pero sabemos que la justicia de Cristo, Cristo es quien provee la justicia, Cristo es quien provee las vestiduras. Por lo tanto, el gozo es el gozo de la justificación, el gozo es el gozo de haber sido justificado, de saberse perdonado y de recibir la vida justa de Cristo. No solamente, no como naturalmente lo vemos o tradicionalmente lo vemos como apuntado o anotado a nuestro favor, sino que literalmente se tiene la vida de Cristo que se manifiesta en ese fruto que se está mencionando, ¿no? Así que el gozo y la alegría es el fruto, y el fruto que es la justicia, una vida justa, es la justificación, el haber sido hecho justo por la vida de Cristo, el haber sido perdonado y estar vestido ahora con el lino fino, limpio y resplandeciente. Según por lo menos conectándolo con Apocalipsis 19. Y Apocalipsis 21, 2 y 3 y 10 al 11 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y nos dice, versículo 10 al 11, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahí me llama la atención, Daniel, cómo en la Jerusalén, la esposa, está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, y en la otra está vestida teniendo la La gloria ciudad. de Dios. La ciudad, o sea, sí, se está hablando de la ciudad, en ambos casos está hablando de Jerusalén, de la esposa, en una son las acciones justas de los santos, en otra es la gloria de Dios, y es que una y la misma cosa. Uh-huh. ¿Acaso la justicia de Dios no es su gloria? ¿Acaso la justicia de Dios no es su forma de ser? ¿Acaso no es su vida, no? Entonces, en una está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, y en la otra desciende del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y resplandeciendo, ¿no? Y su fulgor era semejante a. Entonces nos sigue diciendo en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos llamados miembros de la familia de Dios, pertenecientes a esa Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Si en nuestra vida, al recibir la promesa, al recibir la palabra, al recibir el Espíritu, recibimos también el fruto del Espíritu, y que es la justicia de Dios, su forma de ser, es su gloria, ¿no? Y somos miembros de la familia de Dios, somos hijos y no esclavos. Y Galatas 4:27 dice, porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Se lo habíamos leído y se nos exhorta a vincular ese versículo con Isaías 54, del 1 al 4.
que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de las casadas, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Es tremendo porque está la promesa del fruto, y de un fruto muy abundante. Así, Y ese es el gozo, ¿no? así es, un fruto muy abundante. Y hay una nota que dice: todo el capítulo 54 de Isaías es aplicable al pueblo de Dios, y se cumplirá cada especificación de la profecía. El Señor no abandonará a su pueblo en el tiempo de su prueba. Él dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Estas palabras de consuelo son pronunciadas para los que están invalidando la ley de Dios. No, no. Una pregunta. ¿Son pronunciadas para los que están invalidando la ley de Dios? No, no. La promesa es para los que en medio de la apostasía general guardan los mandamientos de Dios y ensalzan la norma moral ante los ojos del mundo, Mm, que ha abandonado la ley y ha quebrantado el pacto eterno. Así que mm, vemos que esta promesa es para los que la quieren recibir, ¿no? Es para los que reciben el pacto de Dios, para los que reciben la ley de Dios, es para los que reciben la justicia de Dios, es para los mm, que se apropian de ella por medio de la fe. mm. Y es interesante porque la cita lo pone esto al tiempo del fin, donde va a haber una gran controversia respecto de la ley de Dios, y se nos dice que Dios tendrá un momento de controversia, ¿no? Por un breve momento te abandoné, ¿no? Con su Ujú. profeso pueblo, ¿no? Y esto la verdad que da para charlar para rato, pero lo dejamos porque si no, eh, nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? En vez de esta lección. ¿Qué es lo que hacen los engendrados en la carne? Esto, esto lo dice Gálatas 4:29, que ya lo hemos tocado. Como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué es lo que hacía Ismael? Lo leemos en Génesis 21:9, que se burlaba del hijo de Sara, ¿no? Se burlaba de Isaac. Entonces, ¿qué es lo que hacen los engendrados en la carne? Los que viven en el viejo pacto, ¿qué es lo que hacen? Persiguen a los que viven bajo el Espíritu, a los que han nacido por el Espíritu. Hay un espíritu de persecución. ¿Qué frutos se manifiestan en los hijos de la carne? Gálatas 5:19 al 21. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿no? Eso es lo que se manifiesta en los hijos de la carne, ¿no? Y eh, ¿por qué hacen estas cosas, no? Y acá hay una serie de versículos muy interesantes, ¿no? Dice el 2 y el 3, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensando que rinde culto o servicio a Dios. Y sigue diciendo en el 3, está ahí al final, y harán esto, Ajá. ¿por qué? Porque no conocen al Padre y no conocen a mí. Es decir, Amén. no conocen al Padre y al Hijo. No, no lo conocen. Ujú. Hacen, persiguen, expulsan, pensando que rinden servicio a Dios, pensando que están haciendo la voluntad de Dios y no saben que en esos actos de violencia en realidad están manifestando el fruto de la carne. No es de acuerdo al espíritu de Cristo, no es de acuerdo al espíritu del primer pacto. Y eso ocurre ¿por qué? Porque hay un desconocimiento del carácter de Dios. No conoce ni al Padre ni al Hijo. Y es por esa razón por la cual lo crucificaron, ¿no? Primera de Corintios 2:8 nos dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido a la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y nosotros vemos ahí en Apocalipsis 13 que se vuelve a repetir la historia, ¿no? Se repite, se viene repitiendo y ya lo hemos visto antes, ¿no? Se repitió en Abel y en Caín, y al final del tiempo de vuelta se va a repetir cuando se va a hacer una imagen, se va a erigir una imagen y se va a mandar a todo el mundo que adore a esa imagen.
y que se les ponga una marca, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es lo que hacen los engendrados en la carne? Los engendrados según la Siguen, carne ¿verdad? persiguen y lo hacen en el nombre de Dios para recibir las promesas, ¿no? Pretenden estar dando un servicio a Dios. Así es, pretenden estar dando un servicio a Dios, desconociendo a Dios, desconociendo que Dios no persigue. Y esa es la razón, ¿no? Y esa es la razón. La razón Ujú, por la que lo hacen es porque no conocen al Padre ni a Cristo. ujú. Y es re interesante porque aquí está conectado el tema del pacto y de entender cómo es Cristo, cómo es el Padre. Eh, el hecho de escuchar la palabra, ¿no? Así que pasamos ahí a la siguiente pregunta. Sí, la 14 dice, ¿a qué están destinados los hijos de servidumbre? Y Gálatas 4, 30 y 31, y luego el 5:1 nos dice, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí se nos presenta que aquellos que son hijos de servidumbre, que son esclavos, están destinados a ser echados fuera, están destinados a, a la distancia con Dios. Y les hace la pregunta, ¿cómo pueden ser hechos libres? En Juan 8, 32 y 36, aunque ha sido parcialmente contestado a través de toda la lección, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos cómo la liberación, cómo ser hechos libres, cómo ser hechos hijos de la libre, implica conocer la verdad, Y al Hijo. y esta verdad, y al Hijo a la vez, ¿no? Al Y final, conocer la verdad. si el Hijo os Sí, libertare. conocéis la verdad, sí, conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Y esa verdad el Hijo, porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo la verdad acerca del Padre. Es Cristo quien nos revela la verdad. Y si recibimos esa verdad, si recibimos su palabra, si creemos en Él, no solamente quien Él dice que es, sí, y quien dice Él acerca de su Padre que es, sino en toda palabra que Él nos reveló, tanto a través de los profetas como en su vida terrenal aquí, si lo creemos, si lo aceptamos toda, entonces seremos verdaderamente libres y ya no seremos más esclavos, ya no seremos echados fuera, ya eh, no llegará el momento donde eh, no quedaremos en casa, sino que seremos hijos que quedan en la casa para siempre. Y vos fíjate, sí, la esclavitud es esclavitud del pecado, ¿no? Ujú. Es tremendo, está bien, bien claro acá, ¿no? Fíjate que ahí tenemos la nota, ¿no? La nota de esta La nota, pregunta. la nota 4 dice, en la hora de la redención no hay compulsión. Tremendo. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo Perdón, la influencia de ajá, perdón, esto viene a título de lo que veníamos diciendo antes de que persiguen, ¿no? Los que están en el pacto viejo ajá, desconocen esto y ujú, persiguen en el nombre de Dios. exactamente. No se emplea ninguna fuerza exterior. Vemos que Ismael iba a ser un hombre fiero, que iba a estar en pugna constante. No se emplea ninguna fuerza exterior. Ninguna, ninguna. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es la obra del alma misma. Por, si- por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser librados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Tremendo. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad
os libertará. Y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad. Tremendo, me parece que ese segundo párrafo contiene tanto en tan poco que me parece que la mayoría del contenido nos pasa Por arriba. por arriba de la cabeza y no somos conscientes de la profundidad de lo que se está diciendo. Eh, y dejamos, ¿verdad?, discreción, ¿verdad?, del, de los que nos acompañan, de nuestros amigos, para que examinen con detenimiento esta cita, pero es tremendo cómo Cristo es la verdad y eh, cómo se habla acerca de cómo el pecado debilita la mente, destruye la libertad del alma, pero cuando nos sujetamos a Dios, dice que eso es la rehabilitación de uno mismo y de la dignidad del hombre. O sea, es como que el hombre ahora está capacitado para andar en dignidad, mientras el hombre está sujeto al pecado y al yo, el hombre está denigrado, el hombre está por el suelo, ¿no? Y Y es interesante es que, tremendo. que Y la sujeción, es libre. sí, es interesante que la sujeción a Dios es verdadera libertad. Y es un poco lo Ajá, que dice la tercera oración. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir. Cuando uno está bajo exactamente, la influencia de Dios, ahí sos libre para elegir y podés elegir a Dios. ¿Por qué? Porque exactamente. dice, por cierto, no tenemos poder para librarnos por nosotros mismos. No tenemos poder. Exacto. Pero cuando entramos bajo la influencia, Dios nos da el poder para librarnos y ahí somos libres y lo elegimos a Y Él entonces, libremente, ¿no? exacto, entonces nuestra voluntad dice que entonces se obedecen los dictados de ¿verdad?, de la voluntad, hablando de nuestra voluntad que quiere ser libre, en cumplimiento de la voluntad de Dios. Así es, así es. Es como que nuestra voluntad, cuando somos libres para elegir y elegimos con nuestra voluntad, elegimos la voluntad de Dios, entonces es que se da este proceso del hombre ser restaurado a la verdadera gloria y dignidad del hombre. Así es, así es. Amén, amén. 15. Cómo el conocimiento de Dios revelado en la cruz nos rescata de la esclavitud, ¿no? De la servidumbre, porque es justamente de esto de lo cual venimos hablando y de lo que implica y de lo que significa salir del pacto viejo, ¿no? Y vivir en el pacto nuevo. Eh, y habíamos visto que se vive en el pacto viejo porque no se conoce al Padre y al Hijo, ¿no? Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte o de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5, 6 al 10, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cómo el conocimiento de Dios revelado en la cruz nos rescata de la servidumbre? Y me da la sensación que está ahí o sea, están los tres, pero no, pero primera de Juan 4 y le agregamos el 8, 8, 9, 10, Dios es amor, ¿no? Y el que no ama no ha conocido porque Dios es amor. Y en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo, ¿no? Y es el conocimiento de que Dios no envió a un compañero, no envió al socio de la firma, de la compañía, no vino él, sino que a quién envió, envió a su Hijo. Su Hijo. ¿Envió para qué? Para rescatarnos, para revelarnos cómo es Él, para darnos su amor. Y nosotros contemplando a Cristo, conocemos y entendemos a Dios y conocemos a Dios y conocemos su amor. Y esto se ve
inmensamente magnificado por lo que la humanidad, por lo que nosotros le hacemos a Cristo y le hicimos a Cristo. Y es en este conocimiento en el cual nosotros podemos ver que Dios nos ama con el mismo amor con el cual ama a su Hijo, que salimos de la condición de esclavos para ser hijos, porque con el amor con el cual... Comenzamos, Sí, sino que iba a decir que al ver ese amor y conocerlo, comenzamos a recibir su palabra. así La es, palabra que antes se resistía y que nos mantenía en esclavitud, ahora es recibida y somos librados, ¿no? así De, es, así es. de esclavitud Exactamente, perpetua. exactamente. Y ahí vemos como condición necesaria suficiente el conocer a Jesús como Hijo de Dios, para poder conocer su Ujú, amor y recibir toda su palabra, recibir todo su pacto. ujú, Y en esto, en este proceso, conocer a Dios así como Cristo lo reveló, conocer el carácter de ujú. Dios, ¿no? Eh, y hay una nota, dice, cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura, espíritu perdonador, unidos con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva en sus manos y pies y en su costado las marcas del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe por los méritos de su Hijo. La nube de la venganza que amenazaba solamente con la miseria y la desesperación revela, a la luz reflejada desde la cruz, el escrito de Dios. Vive, pecador, vive. Vosotros, almas arrepentidas y creyentes, vivid. Yo he pagado el rescate. Al contemplar a Cristo, nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan las palabras. Consideramos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo como abogado nuestro y las mansiones que está preparando para aquellos que le aman, y solo podemos exclamar: ¡oh, qué altura y profundidad las del amor de Cristo! En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En todo verdadero discípulo, este amor como fuego sagrado arde en el altar del corazón. Fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló por Cristo. Es en la tierra donde sus hijos han de reflejar su amor mediante vidas inmaculadas. Así los pecadores serán guiados a la cruz para contemplar al Cordero de Dios. La verdad que Tremendo. sí, tremendo. Está difícil agregarle palabras. Eh, Ujú. es eso lo que nos hará libres, lo que nos permitirá recibir toda palabra, es decir, toda promesa, lo que nos permitirá recibir a Cristo y salir y hacer que Agar sea expulsada de nuestras vidas, ¿no? Que, que el viejo pacto no esté más, ¿no? El tener el amor de Cristo como fuego encendido en el altar de nuestro corazón. Sí, ¿no? Y en vínculo a eso, o sea, vinculándolo a eso que acabas de mencionar, es como recibiendo esa revelación de ese amor, recibiendo a Cristo, ¿no? Eh, Agar echado fuera de nuestra vida, eso implica la burla, el menosprecio, la persecución, la acusación de los demás, la El, búsqueda or- el de orgullo el de lo propio, orgullo, de lo propio, la búsqueda de lo propio. el obtener las Nosotros no promesas ser de Dios por llevados, mis esfuerzos. exactamente, y veo como una vida inmaculada, que refleja el amor de Dios, una vida que no se burla, una vida que no acusa, que no Mm, señala, que no persigue, que no condena. Eh, mm, Esos son los frutos de, de echar fuera a Agar. así es. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo y ahí me parece que ya podemos ir Sí, terminando terminando con la lección. con una Gracias. oración. Así es, gracias Carlos. Y Nos gracias a guiamos todos los con... amigos, ¿verdad? Que, que estuvieran ahí conectados. Les mandamos, ¿verdad? Un abrazo en Cristo y les deseamos todas las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Amén, amén. ¿Nos querés guiar en la oración, Carlos? ¿Puede ser? Seguro, seguro, les invitamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios,
Gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra, de meditar en ella, de reflexionar sobre ella. Te pedimos que esta palabra permanezca grabada en nuestra mente y nuestro corazón, de tal forma que entendamos la obra hermosa que quieres hacer y te permitamos hacerlo. Te pido una bendición especial para todos nuestros amigos que nos acompañaron, para que tú seas con ellos y con sus familias y también los guíes en su caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, feliz sábado para todos. Muchas Hasta gracias. aquí, ¿verdad? La transmisión, así que Dios les bendiga mucho. Así es. Chao. Hasta luego. Bendiciones.